Si gustan, oramos. Ujú. Cata, le toca esta vez. Claro. Perfecto. Tengo el micrófono. Ok, sí. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Padre, por, por tu fidelidad y por tu amor constante para con nosotros, Señor. Gracias porque nos has elegido para ser tus hijos, Señor, y para enseñarnos conforme a tu voluntad. Te agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de estar en este taller, Señor, aprendiendo de educación cristiana, Señor, para poderlo compartir con todo aquel que necesite. Señor, quiero pedirte que tus planes para con nosotros en este taller se cumplan, Señor, que nos ayudes a obedecer y a hacerte fiel, Señor, en lo que tú has planeado para nosotros. Tú eres un Dios soberano, Señor, y queremos hacer tu voluntad por sobre cualquier cosa. Señor, dispón nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones a hacerte fiel. Ponemos esta noche de estudio en tus manos, que tú seas el que dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Ayúdanos a aprender y a poner en práctica, sobre todo a ser fieles en el testimonio de proclamar tu evangelio, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, para que las bendigas, para que les ayudes a abrir sus corazones también en el entendimiento de tu palabra. Te pedimos y te damos gracias por todo, Señor. Amén. 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 Bueno, tenemos tres lugares desde donde comenzar. La primera es, bueno, yo estaba comentando con la hermana Cata algo del contenido del capítulo 1 del manual de referencias, así es como lo llamo. Tienen entre sus herramientas entonces ya a estas alturas la enciclopedia de verdades bíblicas, que es la fuente para repasar y estudiar lo que Dios ha dicho sobre la asignatura sobre la cual enseñamos. Entonces ahí hay toda una fuente de exploración, las recomendaciones a estudiar una sección de forma completa, como se hace un estudio bíblico tópico o por tema normal, solo que con la mentalidad de un maestro, sabiendo que va a enseñar acerca de esa asignatura. También cuentan ya entonces con el manual de referencias que, como lo comparé la última semana que nos encontramos, ya no sé cuándo, dijimos que era el manual operativo, como en toda fábrica, que nos dan un manual de dónde se encuentra el botiquín, cuál es la salida, etcétera. De la misma forma, ese manual es nuestro manual operativo de consulta permanente para conocer todo lo relacionado, por lo menos una buena parte, alrededor de enfoque por principios. Le pedí a la hermana Natalia que nos compartiera o que me compartiera algunas imágenes de alguna lección que esta semana iba a estar viendo Mateo para que nos sirviera de ejemplo de cómo podríamos enseñar ese mismo material desde enfoque por principios. Entonces hoy vamos a hacerlo, esa es otra puerta de entrada. Bueno, así que tenemos el capítulo, tenemos esas lecciones y tenemos el tema de hoy también. Primero hagamos un repaso, pero ahora ya no desde el comienzo, sino solamente recordando los 7 principios bíblicos. Voy a colocar el principio y luego la pregunta clave que se hace un docente. Para eso, ahora ya tenemos este conjunto de, vamos a ver, 3, 6, 9, 12. Si se fijaron en el material que nos envió Nati, se trata fundamentalmente del estudio de un vocabulario, ¿cierto? Hay 12 palabras que hay ahí para aprender. Acuario, dirección, delfín, chica, mujer, pelea, que en este caso, curiosamente, dice que la pelea es el medio el medio por el cual uno se esfuerza para ganar. Fight, algo así más o menos como una competencia. Luego está varón,
microscopio, el, el acuario, pero donde hay animales del océano, preparar un verbo, luego salmón, tanque y ballena, ¿verdad? Ok, entonces de las 12, a ver, dos son verbos y 10 son nombres, ¿verdad? Los verbos son preparar y competir, ¿verdad? Normalmente fight lo usamos más en un sentido de hasta de contacto físico, pero vamos a ponerle competir, como aparece ahí el gráfico. Cuando yo digo que dos son verbos y 10 son nombres, ¿cuál principio creen que es más fácil de aplicar en ese sentido? Cuando identifico la naturaleza de esos dos vocablos o dos verbos, cuando los comparo con los 10 nombres. Oigan la palabra, naturaleza. ¿Cuál sería el principio que inmediatamente viene a la mente? Carácter cristiano. En este caso, carácter, ¿verdad? Lo de cristiano, recuerden ustedes que es el adjetivo, gracias hermana Cata, Ujú. lo de cristiano lo aplicamos en el momento en que hacemos un contraste entre el carácter cristiano, especialmente del individuo, contrastado con el carácter no cristiano. Las cosas tienen una naturaleza, pero esa naturaleza que poseen no es cristiana o no cristiana, simplemente son una naturaleza conferida por Dios. En este caso, en nuestro idioma tenemos, inclusive en el inglés también, pues dos verbos. Su naturaleza es indicar acciones y 10 nombres. Su naturaleza es indicar cómo nos referiremos a ciertos objetos. Entonces, podemos hablar de que vamos a estudiar hoy un vocabulario, que ese vocabulario se distingue porque hay 10 de ellos que son nombres. Ese es su carácter. Vean que cuando uso la palabra carácter, me es bien fácil usar el verbo distinguir. O sea que puedo distinguir los dos verbos de los 10 nombres por su carácter. ¿Cómo lo sabemos? Cuando describimos las características. Los nombres identifican objetos, ideas, personas, cosas, y los verbos describen acciones. Todos son palabras, ¿verdad? Un solo vocabulario, pero entonces tenemos un carácter. Ok, hay una hojita debajo de la primera caricatura y pueden notar que dice símbolo y la carta fonética. Entonces tenemos glass, fair, pero a la par está un signo. Ese signo es la representación de la regla que se aplica en la fonética de esa palabra. Cuando oímos regla, ¿qué principio viene inmediatamente a la mente? Autogobierno. Perfecto. Entonces, para que esa palabra respetemos su carácter, necesitamos acompañarla con su respectiva fonética, mantener su carácter. Para eso entonces tenemos que someternos a la regla fonética para la pronunciación de esa palabra. Entonces nota que hay normas. Estas normas son de carácter fonético. Si falto a esas normas, ya no estaré diciendo la palabra con, por lo menos con la idea que quiere comunicar. Todavía puedo decir grid, pero ya no es glad, ¿verdad? Algo puedo decir todavía, pero ya no comunico la idea. Nota que si cambio la regla fonética, si esta palabra no la gobierno por su regla, ¿viste cómo cambié su carácter? Ya no comunica la idea de contento. Ahora comunica otra idea totalmente diferente. No sabemos ni cuál es. Bueno, por lo menos yo no identifico glid ahorita algún significado. Pero ¿notaste cómo la aplicación de la norma honra el carácter de esa palabra? Gobierno, entonces. Ahora, volvamos al
al vocabulario. Cada palabra es diferente, cada palabra es única. Distinguimos muy bien microscopio de salmón, totalmente, ¿verdad? Cuando hago eso, ¿a qué principio es fácil hacer referencia? Cada palabra es única, comunica Individualidad. Ujú. individualidad, entonces comunica una sola idea. ¿Te fijas que hay un gráfico? Estoy hablando así porque estoy pensando que le estoy hablando a mi alumno, ¿verdad? ¿Te fijas que hay un gráfico? De modo que cuando digo whale, ¿cuál es la imagen que me hago en la mente? ¿Verdad? El de una ballena. No pienso en un árbol, no pienso en un lápiz, no pienso en una mesa. Sí, la palabra whale solo se refiere a una sola cosa, una ballena. ¿Verdad? Mi mente se forma una idea rápidamente, una imagen rápidamente. Si respeto la individualidad de estas palabras, entonces comunicaré su significado. Pero hay otro principio que puedo rescatar, y es que ya te fijaste que algunas de estas palabras usan solamente cuatro letras. Luego otras en su forma usan cinco letras, como whale. Aquí hay otra con seis, salmon. Ajá. Se escriben de forma diferente. La forma es diferente. Principio de las formas diferentes, Poder y forma. poder y forma. Cata, sigue la otra C. Sí, es Sí, que no encontraba, no se No me encuentro activaba dónde que el... está el mío. Yo ya le voy a echar Cata, sigue. externamente, todas son palabras, ¿viste? Dijimos, todas son palabras, pero no todas son iguales. Tienen una morfología, ahí está, forma, una morfología que en este momento podemos distinguir por el número de palabras. Pero cada conjunto de esas palabras tienen un o comunican un significado. Ese es su poder. Mira que coloco esas letras y tienen el poder de hacer que mi mente se forme una imagen. Cuando digo female, mi mente se forma una imagen. Mira el poder que tienen estas palabras. El poder que tienen es su significado. Y mientras más las estudiamos, estamos aprendiendo cómo en nuestra mente se forma un cuadro, un gráfico. Ese es el poder que tiene esa palabra. Pero si inmediatamente te digo direction, paps, cambias. Se quita la imagen de una chica y ahora puedes pensar en una flecha porque una dirección dice me estoy moviendo a la derecha o a la izquierda. Mira el poder que tiene. Su poder radica en su significado. Voy a completar aquí entonces los principios. Y desde el comienzo de este repaso que tenemos en estas palabras, has visto que hemos tenido que administrar distinguiendo su forma, distinguiendo su significado. Nos estamos comportando como principio, cuando digo administrar, Mayordomía. perfecto. ¿Viste? Hemos tenido que meditar en su forma, hemos tenido que meditar en su individualidad. También nos hemos detenido en las normas fonéticas para pronunciar estas palabras. ¿Viste que hemos seguido un orden? Primero esto, segundo esto, tercero esto. Hemos usado tiempo y hemos usado también nuestro pensamiento para detenernos en cada fase. Nos hemos comportado como buenos mayordomos, ¿sí? Ahora, una pausa. Recuerden que la herencia de enfoque por principios, además de aprender el vocabulario, por supuesto, es Es el fluido. Ujú. el patrón de razonamiento. ¿Por qué mañana este niño va a escuchar una canción, ya adolescente, una canción?
Y ahora la canción ya no es un vocabulario de 12 palabras. Ahora es un conjunto de palabras combinándose para un mensaje que tienen un carácter. ¿Sí? Ahora, si como buen mayordomo administra ese patrón, entonces la pregunta es, ¿cuál es el carácter de esa canción? ¿Qué comunica? ¿Cuál es su poder? ¿Sí? ¿Cuál es su poder? Y si ese significado se convierte en una semilla, ¿debo yo cultivar esa semilla en mi corazón o es una semilla de una planta venenosa que más bien debo evitar? Es decir, en el proceso de mayordomía debo escoger qué son las buenas semillas y las malas semillas. Las palabras son eso, ¿verdad? Las palabras comunican verdades o falsedades. En este vocabulario de la lección que nos compartió Nati, vean que no hay grandes palabras, ¿verdad? Es un vocabulario sencillo. No hay grandes palabras que yo tuviese que buscar en el Webster. Me estuve fijando, a ver, me estuve fijando y a lo sumo, tal vez en la otra lista, ahí hay 20 palabras, ¿verdad? Donde están las reglas de fonética, no 25. Ahí hay 25 palabras. Quizá quiera yo rescatar, y eso dependiendo, sing, cantar. Quizá me detendría un poquito en el Webster para explorar la definición de cantar, dado que el canto es una herramienta dada por Dios especialmente al hombre para la adoración y la alabanza, y luego para comunicar verdades. El hombre lo usa, por supuesto, para alabarse a sí mismo o para comunicar falsedades, si es que quiero explorar mucho más el concepto de carácter. Y ahí sí puedo contrastar, hermana Cata, carácter cristiano y carácter no cristiano. ¿Sí? Y todos los hombres cantan, pero no, pero todos los hombres cantan a partir de su naturaleza. Las nuevas criaturas quieren cantar canciones nuevas que hablen del Dios que los ha liberado, de la verdad que Él les ha comunicado. Los hombres caídos quieren cantar del pecado. Así que me estuve fijando en esa lista. No había visto la última que está aquí casi a la vuelta de la página. Taken, Supper, tal vez Supper. Ok. Pero yo me quedaría con cantar, porque me da bastante amplitud. Bueno, el único principio que no hemos tocado es unidad y unión, ¿verdad? Hasta la paginita donde, no sé cómo llamarla, esta página que tiene la palabra aquarium, pero en puntitos, donde digo, fíjate ahora cómo combinan las palabras. La palabra acuario, solita, es un nombre, pero nadie sale a la calle a decir palabras sueltas, ¿verdad? ¿Te has fijado? Le digo a mi estudiante que la gente no sale a la calle o no compramos libros con palabras sueltas. La gente se comunica uniendo esas palabras con otras y combina adverbios y nombres y verbos y entonces ahora tenemos ideas. Así que en esta parte de la lección, cuando digo some fish living in an aquarium, ahora tengo una idea completa. Algunos peces viven en un acuario. Ya ahora no solamente veo la imagen de un acuario, sino que algunos peces viviendo en ese acuario. Comenzamos a comunicar ideas. En este caso estamos describiendo un acuario con los peces que hay ahí. Hay cosas mucho más complejas de describir, pero en este ejercicio es donde entonces unidad y unión entra en juego. La combinación de palabras para describir cuadros mucho más amplios. Con el término acuario solo veo eso, un tanque con agua eh, y quizás hasta sin peces, no requiere que tenga peces cuando digo acuario, pero cuando unimos esas palabras con otras, ahora ya tenemos un cuadro más amplio. Y si esa unión de palabras que llamamos oraciones
le ponemos otra a la par y resulta que la oración es ese acuario le pertenece al tío Roberto. Entonces el cuadro comienza a hacerse más grande y necesitamos más palabras uniéndose para describir cuadros más grandes, ¿sí? Quizá quiera saltar directamente a la Biblia al finalizar la lección y decir, ¿has visto cómo Dios ha juntado miles de palabras aquí para comunicarnos sus pensamientos? ¿Has visto cómo Él ha colocado cánticos, cartas, carácter, diferentes escritos de diferentes carácter para comunicarnos su multiforme gracia? Este es el libro más importante en esta familia. Bueno, sí, sí, empezamos a enfocarnos al final de una lección en una aplicación devocional directamente cristiana. Muy bien, ahí tenemos entonces los 7 principios mencionados. Un docente no necesita cubrir los 7 en una lección. Puede concentrarse, por lo menos acá en la institución le pedimos a cada profe que se concentre únicamente en 2, porque ese profe no es el único docente por principios. Entonces, si trabaja únicamente en 2, pues le deja a los otros compañeros concentrarse en otros 2 distintos. Oigamos algún comentario. Si los hubiese. Y así yo tomo agüita. Pues, ¿cómo no comentar? He quedado totalmente anonadada de ver cómo en una lección tan básica, como decía usted, don Donald, se puede sacar los 7 principios y obviamente, mientras lo escuchaba, yo decía, para poder llegar a ese nivel hay que tener experiencia y al principio se nos dificultará un poco Ujú. el poder hacer esos ejercicios, pero con el ejemplo me queda muchísimo más claro el concepto de algunos principios, ¿verdad? Como, como el del el poder y la forma y el del Parece que nos autogobierno, ¿verdad? bloqueamos. No me escuchan. Yo sí te escuché, Sí, perfecto. ya, sí, Ok. fui yo el que me congelé por aquí. Ah, No, Sí, ok. era sí, eso, estoy recibiendo el mensaje. Ujú. Ujú. que me quedaron mucho más claros algunos principios y me pareció fabuloso poder entender mejor por medio del ejemplo. Ujú. Sí, a mí Sí, igual. hay que agradecerle a la hermana Nati. Por Ujú, eso hacerlo con un material real ujú, sirve muchísimo. ujú. Cuando un docente plantea su plan y pasa por las manos de quienes lo supervisan, entonces puede darse cuenta qué tanto dominio tiene de los principios y la persona que le supervisa también puede dar consejos acerca del enriquecimiento de esa lección. Entonces es algo que el maestro no hace solo en realidad. Y luego están pues las capacitaciones mensuales o trimestrales y se está pasando material, etcétera. Pero nada, nada como la experiencia, nada como la práctica constante. Y eso sucede todos los días. Así que aquí el consejo es paciencia, a trabajar con los principios que vemos. Recuerden que les dije, algunos docentes se me preocupan. Dice, ay, don Donald, ya llevo 3 meses y no hay forma que yo vea poder y forma. No se preocupe, no se preocupe. Una cosa es cierta, ahí está, ¿ok? Pero trabaje con lo que usted logre ver. Siempre les digo, recuerde aquel hombre que el Señor sanó de la ceguera. Y entonces le preguntó, ¿ya ves? Y el hombre dijo, bueno, veo los hombres como árboles. No recuperó la vista de una sola vez. Pero bueno, antes ni siquiera miraba a los hombres como árboles. Así que es sorprendente. Siempre tenemos esa historia de docentes que dicen, al principio solo miraba este y aquel. Así que tranquilo. Nati, ¿cómo te sonó? Sí, me encantó la de las reglas fonéticas.
sea, a ver, ahí está como yo, o sea, cuando yo saqué la copia, ¿verdad? Del material, yo viéndole, yo, ¿qué iremos a ver aquí? O sea, no, como que no me saltaba, ¿verdad? Yo, Ujú, pero es tan obvio, y sí, la regla fonética de cada que la ha visto desde el kinder, digamos, las ha visto porque esos formitas, ¿verdad? Es lo ujú, primero que aprendió el sonido de cada letra, ¿verdad? Entonces ya ni las ve, digamos, ya están incrustadas, pero el hecho de que estén, si no las aplica, pues no funcionaría el sonido, ¿verdad? Entonces, me encantó ver eso de gobierno, por ejemplo. Y ujú. sí, sí, es que hay que verlo con los ojos. Bueno, en cuanto al vocabulario, a mí me pareció que en female y male, yo sé que no son con palabras grandes, grandes, pero en este contexto, en este tiempo, Ujú, sí, solo esa diferencia sería en la escuela afuera, ¿verdad? En algún lado de estos podrían ser hasta controversiales esas imágenes de una niña como cierto, niña y un niño como niño, ¿verdad? Eso sí cierto, pensé como palabras grandes. Este, cierto, 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 eh, totalmente de acuerdo, cierto. sí, pero demasiado chiva poderlo asociar de esta forma, ¿verdad? Ujú, Y por supuesto, pues siempre ellos siempre con este modelo, ¿verdad? Este material siempre están aprendiendo un versículo, ¿verdad? Algo que los va guiando como en la lección. Y obviamente asociarlo más a los mismos principios, eso pues lo hace un poquito más sencillo, ¿verdad? Como con más propósito. No solo aprendérselo por aprendérselo, ¿verdad? Sino que qué relación tiene con ese ujú, material que están aprendiendo. Entonces también vi por ahí el tema de siembra y cosecha, ¿verdad? Donde sí, como explorar un poco más a profundidad los pasajes. Pero no, hombre, cierto. súper chido, súper chido. Ujú, Excelente. ujú. Voy a detener entonces aquí y vamos a pasar, si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar que lo hice, ya lo perdí. Yo sí tengo Ah, una pregunta, don Donald, ¿cuál es adelante. su preparación para entender un poco mejor? Usted docente y después estudió, o usted estudió de una vez educación con el enfoque en principios. Supongo que ya tiene toda la vida de estar en esto y por eso domina tanto la materia, pero quisiera saber cuál fue su preparación. Bueno, yo Estábamos empecé, conectadas. Yo si tenía la la, misma pregunta. ay, hermana María, eh, yo empecé con teología, ¿sí? Pero tuve la dicha de que esta teología eh, no era centrado en eclesiástico meramente, sino cosmovisional. Es decir, era un estudio de las grandes doctrinas cristianas, pero desde una perspectiva de cosmovisión cristiana. Y dentro de esa cosmovisión, entonces se trataban todas las áreas de la vida y lo que la escritura tenía que decir o tiene que decir acerca de esas áreas. Ahí va la jurisprudencia, va la ciencia, las artes, y una de las áreas era la educación. Por supuesto que al estudiar la parte de educación fue una fascinación tremenda al entender que la educación es la gran comisión. La gran comisión es educativa. El evangelismo es educativo porque comunicamos verdades. Así que a partir de ahí fue un camino para conocer la educación, pero igual en un sentido no de escuela dominical, ¿sí? La educación cristiana como un todo, pero siempre en el ámbito de seminarios cristianos. Entonces, la adquisición de la certificación de nivel de maestría ya fue con seminarios siempre teológicos, pero que no redujeron o que no reducían la visión de la educación cristiana a la escuela dominical. En el seminario Farel, por ejemplo, cuando me invitaron a dar el curso de educación cristiana, los estudiantes que se juntaron no esperaban que el curso fuera sobre una filosofía de la educación en un sentido amplio. Igual, los estudiantes se inscribieron pensando que íbamos a hablar de la escuela dominical.
o de la educación dentro de la iglesia y no de la escolarización o de la educación como un todo. Así que el resto ha sido pues dentro de esa carrera y luego muy de cerca siguiéndole los pasos al movimiento de homeschool, al movimiento de escuelas cristianas, eh, una infinidad de participación en talleres de las editoriales que producen recursos, etcétera. Ahora el doctor, bueno, qué bueno, ojalá que sea profético. El pastor Daniel Lowe está siguiendo el entrenamiento de la misma fundación donde yo estuve, el primer nivel de enfoque por principios, ¿verdad? Entonces, muy pronto el pastor Daniel se nos une también como alguien que domine todo este campo. Ya está terminando, de hecho, yo creo que ya tenía como esta la otra semana para enviar el trabajo final. Y Qué ese bien. sí, vieras, es un verdecillo, me cae tan mal, digo yo, me cae tan mal bien. Así, él está fascinado con el estudio. Y Qué bueno, sí, sí, me alegro buenísimo, montones. buenísimo. Sí, sí, Me sí, alegro ya está muchísimo. terminando. Aquí entre nos, yo espero que él me sustituya en muchas de Ah, las cosas en las que estamos colaborando. Sí, híjole, ah, sí, pues, que tome la estafeta, pero aquí entre nos, ¿verdad? Que no salga. no le voy ¿Cuánto? Que a no salga de decir, la grabación que va a no pasar salga, por que ya quedó grabado, qué madre. una. Y ya para finalizar, don Donald, ¿cuántos años de estar en esto? Desde 89 son 11 más 25, 36 años. Es que es un poquitito, qué Sí. barbaridad. Y Solo claro, nos quedan 36 años, Cata, en esto, para llegar a sí, dominarlo. Sí, eso sí, da esperanza. fundando escuelas, entrenando familias, escribiendo manuales. Entonces, así es Dios. Dios tendrá su propósito con cada uno. Ok, vamos entonces 7:38 y ahora tengo un problema porque cualquiera que sea la línea por donde nos vayamos, no vamos a terminar, pero vamos a ver. Tenemos capítulo 1. Yo aproveché unos minutos con la hermana Cata para preguntarle lo que ella había explorado y lo comentó. Nati, ¿alguna cosa que resultara particularmente valioso para ti en el capítulo 1? No, para mí igual el despertar, saber que el humanismo nos ha hecho tener todo separado, esto con lo que empieza el capítulo, ¿verdad? Igual, y que es una Ujú, realidad. Bueno, yo no estudié en una universidad nacional, por ejemplo, no fui a la UCR, y nada, por dicha, no me metí como en esos enredos, ¿verdad? Ahora, para deseducarme de algunas cosas. Pero entiendo que sí, digamos, el tema de cómo la gran mayoría de profesionales están metidos en este asunto y por eso que es tan difícil mezclar o entender cómo lo que Dios hace, hizo y nos pide que hagamos tiene relación con todo, digamos, o sea, estamos realmente engañados, el mundo nos ha vendido esto con una facilidad tan grande que aún nosotros y en nuestro mismo ámbito cristiano, ¿verdad? Nos cuesta entender cómo involucrarnos en la vida, en la política y en un montón de cosas porque entendemos todo separado. Entonces, eso fue como lo que ujú. me llamó más la atención. Y bueno, y el concepto de el hecho de enviar a los chicos a recibir ese montón de información para que luego ellos vengan como en contra de los mismos padres, ¿verdad? A Ujú. desobedecer, a ir con sus propios deseos, que no les va a no obedecer ninguna autoridad, sino la propia, ¿verdad? Entonces, ver la realidad que estamos enfrentando. Eso fue como de lo que más me quedó. Bueno, y también la historia, porque habla mucho sobre el aborto, y como yo estoy metida ahí en ese tema, ¿verdad? Con mi Ujú, FEMSI, ujú. ya había estudiado un poco de la historia de cómo nació también el aborto, ¿verdad? En esas épocas antiguas, ¿verdad? Cómo venía el movimiento sembrándose poquito a poco con ciertas cositas, ¿verdad? Hasta que ya hayan países que lo aprueban así, ¿verdad? Abiertamente y es algo diabólico, ¿verdad? Entonces, tan diabólico como el aborto es, pues, el mismo humanismo sembrándose Sí. así en las mentes de los niños de la escuela.
Sí, qué pena. Recuerden, las ideas tienen consecuencias. Las malas ideas, víctimas. ¿Sí? Más de 60 millones solo en Estados Unidos. No fue que una mala idea se quedó en un libro y que solo despeinó un poco a una generación. No, le costó la vida a millones de niños. Siempre es así. Las semillas del humanismo secular, las semillas de la falsedad, siempre van a producir víctimas, ya sea en forma de divorcio, de eutanasia, de guerras, de violencia, de injusticias, de cualquier forma, las malas ideas, las falsedades, siempre van a producir víctimas. Por cierto, otra herramienta que ya tienen, pues son las seis funciones del docente cristiano. Y espero que hayan notado en capítulo uno que contrastó el contenido de esta religión humanista secular con el principio de individualidad, aquí en el punto 3.1, y luego lo hizo con el principio de... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Ah, qué bueno que puedo ir aquí hacia abajo. Autogobierno Perfecto. En y en unidad y 3.2, unión también, varios. perfecto. Y ¿Sí? sembrar y cosechar. Ajá. En 3.3, unidad y unión. Y el más obvio, bueno, 3.4, mayordomía. Ujú, 3.5 fue siembra y cosecha. ujú, Los frutos. ujú. Los frutos de las semillas tan desastrosas de de esa siembra. Recuerden, los niños van a las escuelas en forma de tierra, ese es su carácter. Y como tierra van a recibir semillas, ¿ok? Verdades o declaraciones, proposiciones, muchas de ellas falsas, con terribles consecuencias para la vida si esas semillas son aceptadas como verdad, ¿ok? Bueno, fíjense un último detalle, este es el manifiesto humanista más recatado, 1933. Si lo comparan con el último, creo que es del año 2000, van cuatro, van a notar ustedes una degeneración, pueden buscarlos en internet. Este es eh, el mm, el más pasable de todos. Así que imagínense el último y los efectos que eso va a producir o está produciendo ya en las futuras generaciones. Ok, mm, vamos a hablar ahora del tema de los 5 elementos cosmovisionales que se encuentran en toda lección. ¿Sí? Los 5 elementos cosmovisionales que se encuentran presentes en toda lección. No, no vamos a terminar, pero por lo menos sí podemos iniciar. Ven un cuadrito amarillo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos Sí. un cuadrito amarillo y tomando la idea que Nati nos comentaba hace rato sobre la fragmentación, yo podría hacer la pregunta, ¿cuál es el significado de esta piecita amarilla? O sea, exactamente qué es lo que usted ve. Si quieren, lo hago un poquito más grande. Lo único es que no lo puedo mover, parece, para aquí, hacia el centro. Eso es lo que no puedo. Por lo menos es lo que me parece. Si yo le dijera, ¿es usted capaz de cuando ve una porción completar el resto con seguridad? Hablando de la fragmentación educativa, cuando voy a una institución que no tiene idea del todo, nuestro Dios sí tiene una idea del todo. Él dice, por ejemplo, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ya eso es un punto determinante a la hora de interpretar los cielos y todo lo demás. También dice que todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo y para Él.
Y ese es un elemento que debe jugar un papel importantísimo a la hora de estudiar cualquier cosa, porque todo es de Él. Para un cristiano eso es vital porque quiere honrar a Dios reconociendo la posesión de Cristo en esa área que está estudiando. Así que se aventuraría usted a tratar de proveerle un marco de significado a ese cuadrito amarillo solito. Anótelo ahí en su mente porque le voy a mostrar de dónde viene. Quizá por casualidad logre hacer clic. Aquí está. ¿Vieron? Ok, ahora resulta que desde el punto de vista humanista nos enseñan a sumar 2 más 2 es 4, el cuadrito amarillo. O los nombres de las 7 provincias de Costa Rica, el cuadrito amarillo. O que tenemos un sistema nervioso, un sistema digestivo y un sistema musculoesquelético, el cuadrito amarillo. Y a veces nos quedamos sorprendidos y le llamamos a eso un gran conocimiento. Pero cuando no está ubicado dentro del todo, entonces aún ese poquito carece de significado. Esa es la educación fragmentada, ¿sí? Me aprendo las porciones de conocimiento, pueden ser muy profundo ese conocimiento, pero no está dentro del todo. ¿Quién es el único que tiene dominio del todo? ¿Verdad? Ese es nuestro Señor. Entonces, si voy a estudiar cualquier tema, no quiero simplemente los cuadritos amarillos. Quiero la perspectiva que Dios tiene de esa porción de conocimiento. Entonces, permítame que estoy viendo que no abrí el, el documento que es con el que vamos a cerrar. Vamos a ver, ya lo van a ver, sí, ya lo van a ver. Aquí está. Ahora sí, lo ven, ¿verdad? Sí, Aquí tenemos las 5 áreas que conlleva toda cosmovisión. No vamos a profundizar porque ya el tiempo hoy no nos da, pero aquí arribita a la izquierda tienen el primero de ellos, Dios. Entonces, el primer elemento es Dios, la persona de Dios. En esa lección abordaremos su naturaleza, su carácter, su función. ¿Qué relación tiene su persona con ese tema que estamos estudiando? ¿Cuál es la valoración o punto de vista que él tiene de esa pequeña porción de conocimiento que estamos abordando? Tenemos que pensar en su autoridad en ese tema. Ahora que Nati decía lo de female, male, de veras que eh, quizá porque no lo vi desde el aspecto de una controversia, pero sí, son palabras profundísimas. Y claro, antes de ponerse a discutir, se requiere aclarar sobre la autoridad de Dios, porque lo que vamos a decir sobre female and male solamente se dilucida, se aclara y se resuelve reconociendo a Dios como creador. ¿Sí? O sea que no parto de la discusión de la nada, sino que tenemos que partir quién tiene la autoridad última para definir esos conceptos. Entonces, una primera área es la persona de Dios. La segunda es la creación. Siempre, en toda lección. A veces uno de estos temas cosmovisionales será más dominante sobre otros. En cuanto a la creación, tenemos que hablar del origen de ese elemento o la composición, constitución y designio, su diseño. Esto especialmente en ciencias, ¿verdad? Cuando estudiamos estructuras, llámese un planeta, el átomo, o una flor o una fruta. ¿Qué función tiene esa estructura en el mundo de Dios? No está ahí, no existe al azar. Dios la creó con un propósito, principio de unidad y unión.
Por principio de individualidad puedo reconocerla de manera aislada y distinguirla de otras estructuras, pero ¿qué función juega en unión con otros elementos? Un tercer punto, lo vamos a ver con detenimiento la próxima vez y tal vez usando la misma lección que Nati nos pasó, es la humanidad, hablar del hombre, ya sea como sujeto o la humanidad como, como la gran familia humana. ¿Qué relación tiene la humanidad con este tema? ¿Cómo ha respondido el hombre frente a esto? ¿Verdad? En el caso de Romanos, Dios se da a conocer, pero el hombre termina adorando a la criatura y establece una relación de sujeción frente a la creación cuando es él el que tiene que ejercer dominio sobre la creación, pero resulta que cree, por ejemplo, lo que cree en el zodíaco, que el horóscopo, perdón, que las estrellas rigen su destino. Así que, ¿qué papel juega la humanidad? ¿Qué función? ¿Qué papel juega la humanidad con relación a ese tema? ¿Cómo es que toma dominio de esa idea para glorificar a Dios, para bendecir a su prójimo? Entonces, el tema de la humanidad, amplísimo, ¿verdad? El otro es el orden moral. Esto es cuando en una lección entra en juego el concepto de el bien y el mal. ¿Sí? En esta lección que nos compartió Nati, pues podemos pensar, ¿es legítimo tener animales enjaulados en un acuario? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos ayuda a entender mejor a las especies para protegerlas mejor? ¿O a la larga les hacemos daño? Entonces, en los conceptos de orden moral, en toda lección habrá algo de ello. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mayordomía, ¿verdad? De cara a ese contenido. O solo me aprendo de memoria los conceptos, lo que el mundo llamaría educación, ¿no? Bueno, usted me dice cuatro cosas y yo se las contesto en un examen, pero no me queda clara cuál es mi responsabilidad de cara a esa información que usted me da. ¿A quién le rindo cuentas de este conocimiento? ¿Cómo le rindo cuentas a Dios de ese conocimiento que ahora me han compartido? ¿Cuál es el valor dentro del gran propósito de Dios? Y el último tema es el propósito. El propósito. Lo que en teología llamamos teleología, la razón de ser de algo con relación al todo. Entonces, ¿cuál es la razón de la existencia? Ejemplo, female y male existen porque juntos es como reflejan, recuerdo con Génesis 1, la, la naturaleza de Dios, creados a su imagen y juntos reflejamos esa imagen, trabajando juntos, a la manera de Él. ¿Cuál es el significado entonces de estos hechos que estamos estudiando? Ejemplo en la historia. ¿Es relevante ese hecho? ¿Por qué es relevante? Mientras más se halla en el centro Cristo de ese hecho, más relevante es. ¿Pueden los hombres desplazar a Cristo de ese hecho tratando de ocultar su relevancia? ¿Cómo volvemos a colocar al Señor en el centro del significado de ese hecho? De modo que no, lo notemos a Él como el glorioso Señor entronizado sobre ese hecho. ¿Ok? Esta hojita es la que les voy a pasar ahora al final de la sesión para que la exploremos un poquito más la próxima semana, en la sesión 7, ¿verdad? Penúltima. Entonces, una vez más, el docente cristiano sabe que cuenta ahí con esta plantilla de las características de los 7 principios, pero también sabe que hay un área de relevancia cosmovisional. Esto le servirá para presentar un contraste con las otras cosmovisiones, las cosmovisiones no cristianas. El hombre no cristiano reaccionará a esa información de determinada manera, mientras que el hombre cristiano lo hará de otra manera, carácter cristiano. Y no es necesario que aborde las 5 áreas cosmovisionales en toda lección, de modo que puede incluir una
o dos, porque sabe que tiene el resto del curso lectivo y a otros profesores abordando también esta temática. Bueno, en el caso de Nati, tiene la oportunidad de decidir un área en cada lección. Por ejemplo, en esta del vocabulario, ahora que medito más en Female and Male, obviamente el concepto de humanidad y Dios, darle relevancia, pero no son los únicos, pero podría ser, ¿sí? Entonces ya les mando este, este documentito en unos segunditos. Bueno, termino aquí. Nos quedan, ¿qué? 4 minutitos por si hay algún comentario adicional.